nuestra vida para aumentar nuestra, lo cual es siempre muy escaso en nuestra vida, para aumentar nuestra paciencia y esperanza. Para aumentar nuestra paciencia y esperanza. Y vamos a Romanos 5, versos 3 y 4. Para aumentar nuestra paciencia y esperanza viene la aflicción en nuestra vida. Romanos 5, versos 3 y 4. Dice Romanos 5, 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos. Fíjense, Pablo, lo que estábamos diciendo de levantar gloria a Dios en las tribulaciones. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué dice? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando viene la tribulación en nuestra vida y nosotros podemos soportar ese fuego de la tribulación, después de que haya pasado esa tribulación y esa prueba, nos daremos cuenta que somos un poquito más pacientes. 5, 3 y 4 de Romanos 5, 3 y 4. La Biblia dice que Abraham vivió como un extranjero en la tierra prometida. Y él tenía una esperanza, su esperanza puesta no en la tierra realmente. A Israel, al pueblo de Israel le prometió una sección de tierra, Canaán, ¿verdad? Que es ahora donde viven también los judíos. Se las dio a perpetuidad para ellos. Pero Abraham dice que él vivió como un extranjero en la tierra, porque él sabía que realmente era peregrino y extranjero, porque dice que él tenía una ciudad eterna en los cielos y su mirada estaba puesta hacia allí. Por eso no le importaba toda la aflicción que podía sufrir, o la persecución, o sus adversarios, sus enemigos en la tierra, porque su mirada estaba puesta como viendo al invisible, a la ciudad celestial, a la ciudad gloriosa en el que algún día usted y yo, que somos verdaderos cristianos, vamos a gozar de ella. Amén. Eso dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versos 9 y 10. Hebreos 11, versos 9 y 10. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor no es ningún hombre, sino Dios. O sea, ¿qué? Es 9 y 10. Hebreos 11, 9 y 10. Hebreos 11, 9 y 10. También esto nos lleva a pensar en Moisés. Moisés, la palabra dice que nos enseña que Moisés dejó Egipto. Egipto representaba al mundo. Ahora, dice que él prefirió dejar los deleites temporales del pecado para sufrir los vituperios de Cristo. Él vivía en la casa de Faraón. Él rehusó, dice la palabra de Dios, ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y el ser hijo de la hija de Faraón era mucho, en ese tiempo era el imperio más poderoso en el mundo. Él podía tener lo que quería, los placeres, las comidas, todo lo que quisiera, estaba simplemente a una palabra de él. Pero dice que él despreció eso por los vituperios de Cristo, para ser afligido por Cristo, por el propósito de Cristo. Aunque Cristo ni siquiera todavía había nacido, ¿verdad? Estamos hablando de miles de años antes. Pero saben que en el plan eterno de Dios,
Cristo estaba siendo vituperado a través de las aflicciones y las pruebas que sufría también Moisés. Y él lo prefirió a los gozos y deleites temporales que tenía en la corte del faraón. Para Moisés dejó Egipto, que representa al mundo, no temiendo la ira del rey. El rey faraón representaba al diablo. No temiendo la ira del diablo o de 1000 demonios. Porque la razón por la que hizo esto, que dejó Egipto y no temió la ira del rey, es porque se mantuvo, dice, como viendo al invisible. Nadie vio a Dios jamás. Pero si nosotros nos mantenemos como viendo al invisible, el mismo Pedro dice que a Dios lo amamos sin haberle visto y nos gozamos aunque no lo hemos visto, pero por la fe nosotros nos mantenemos como viendo al invisible, y eso nos ayuda a pasar la prueba, a salir victoriosos, a salir aprobados. Porque hay una cosa: cuando nosotros hacemos una prueba hay dos opciones: pasar o reprobar. Pasar o reprobar. Yeah. ¿Estás aprobado o estás reprobado? Si no, te vas a extraordinarios. Si no, sí, sigues pasándola hasta que en el sistema puedes terminar de pasarla, ¿verdad? Después de la prueba. Entonces, eso es lo que pasaba también con el pueblo de Israel en Egipto. Había una prueba, fallaba, seguía. Una prueba, fallaba, seguía. Una prueba, fallaba, seguía. Y era un círculo, era un círculo, era un círculo. Dice que para llegar desde Egipto a la tierra prometida eran unos días nada más, unos cuantitos días. Eran 4, pero ellos en lugar de 4 anduvieron 40 años. Porque se les venía una prueba y reprobaba. Venía una prueba y reprobaba. Venía una prueba y reprobaba. Entonces nosotros tenemos que tener otra actitud, la actitud de Moisés y de Abraham. Viene la prueba, Señor, tú estás en control. Viene la aflicción, Señor, tú eres bueno, Señor. Viene la aflicción, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No sé si vaya a vivir o morir o qué me vaya a pasar, pero me encomiendo a ti. A ti te doy la gloria. Y estos son los hombres de Dios. Eso es la manera en que, la actitud que tenían, porque sabían que la prueba aumentaba su paciencia y su esperanza. La esperanza bienaventurada que vamos a tener cuando estemos ahí en la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo venga o cuando nosotros muramos, tenemos la esperanza gloriosa de que vamos a estar con Él para siempre y gozar de las bendiciones de su presencia por la eternidad. Ahora, el punto número 4, el propósito del sufrimiento, que viene mucho en relación con probar la fe, pero lo quise tomar aparte. Otro propósito del sufrimiento es manifestar fe verdadera. Manifestar fe verdadera. O sea, probar si nuestra fe es de verdad o es de chocolate. Si se derrite cuando viene la prueba y viene la aflicción. Probar si vamos a ser templados, porque eso es una de las cosas que pasan también con los metales y que viene a mi mente. ¿Sabe usted cómo hacen para templar un metal? ¿Alguno de ustedes sabe? Ya lo queman. Sí, pero no nada más lo queman. No, lo ponen en un horno a que se entienda. Pues. Lo ponen en un horno, pero no nada más lo ponen en un horno. Luego lo enfría. Lo pasa del calor intenso que hace el rojo vivo. A veces lo meten al agua, otro en otro tipo de líquidos. Pero lo enfrían de estar al rojo vivo a enfriarse en un momento. Y cuando soporta el metal y no se quiebra, entonces queda un metal templado, fuertísimo, que puede soportar cualquier presión o cualquier prueba. Eso hacían los antiguos también con las espadas. Las mejores espadas eran las espadas que podían templar. Esas soportaban cualquier metal sin quebrarse, sin rajarse, sin romperse, sin fracturarse. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando prueba nuestra fe. Nos mete a un calor intenso
y luego nos enfría para que quedemos templados, formados en nuestro carácter, para que cuando venga otra prueba, otra aflicción o tribulación, nosotros estemos confiados mirando al invisible, glorificando su nombre. El Señor Jesucristo nos dijo que no íbamos a pasar por tribulación. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Isaías dice que nosotros vamos a pasar por el agua y vamos a pasar por el fuego. No dice que no vamos a pasar, dice vamos a pasar. Ahora qué curioso, fíjese, agua y fuego, como las dos cosas, ¿no? Como se templo el metal. Ni nos agarremos ni quedar. Pero viene el fuego y luego viene el agua, y eso hace que nos templemos y nuestro carácter sea más formado y podamos llegar a ser un poco más como el Señor Jesucristo, lo cual es el propósito del cristianismo, llegar a ser como Cristo. Para manifestar la fe verdadera, 1 de Pedro 1, versos 6 y 7. 1 de Pedro 1, versos 6 y 7. Primera de Pedro 1, versos 6 y 7. Dice el 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Claro, Dios sabe lo que es necesario para nosotros. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. 1 de Pedro 1, 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Por qué vienen las pruebas? Aquí lo dice Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza para gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado el Señor Jesucristo, y nosotros hayamos sido probados y aprobados, no reprobados, sino probados y aprobados, pasando por el horno de aflicción y de sufrimiento, nuestro carácter haya sido templado, las impurezas hayan sido quitadas. Cuando el Señor Jesucristo venga, esa misma fe va a alabarlo a Él, va a ser hallada en alabanza, y entonces Él va a poder decir: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces toma significado esta palabra, ¿verdad? No cualquiera lo puede decir. Es el obrero aprobado, que ha pasado por el horno, cuya fe se ha probado como el fuego, como el oro por el fuego, por medio del fuego, y ha sido templado y su carácter ha sido formado. Si queremos que nuestra fe se halla en alabanza cuando el Señor Jesucristo regrese, entonces tenemos que ser agradecidos y glorificar a Dios cuando nos encontramos en pruebas. Dice Pedro, porque esas pruebas están probando nuestra fe para refinarla como el oro, para que sea hallada en alabanza cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros. ¿Cuántos quieren estar así, en esa condición de que su fe sea hallada en alabanza? Yo quiero hacer eso. Entonces si nosotros decimos amén a eso, le estamos diciendo: Señor, amén a las pruebas, amén a la aflicción. Si tú sabes que eso es lo mejor para mí, amén, que así sea. El propósito número 5 del sufrimiento. Esto es bien importante. El sufrimiento viene a nuestras vidas porque demuestra que somos objetos del amor del Padre. O sea, que demuestra que Dios nos ama, que somos sus hijos y que Dios nos ama. Para demostrar que somos sus hijos y que Dios nos ama, Dios permite la prueba, la aflicción, el sufrimiento a venir a nuestras vidas. Vamos a Hebreos 12, verso 6 al 8. Hebreos 12, 6 al 8.